qué frío, ¿no? Ya se nota. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, como siempre, por vuestra presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de hoy, 30 de octubre. Paso a relatarles los asuntos más importantes. El resto, como siempre, lo encuentran en la reseña que realiza el Gabinete de Prensa. La EPA de la semana pasada nos decía, al leerla, que en Extremadura hay 41.552 parados menos que al inicio de la legislatura. Un dato que es importante y que nos da una alegría contenida, porque siguen siendo 107.500 los parados que tiene esta región, que también nos los decía la EPA cuando pudimos leerla la semana pasada. Esto nos obliga, como nos viene obligando a lo largo de toda esta legislatura, a poner en marcha medidas, políticas públicas que establezcan las bases necesarias para que en nuestra comunidad autónoma se genere riqueza y empleo, para que en nuestra comunidad autónoma vengan empresas que puedan generar empleo privado, pero también nos obliga a seguir apostando por políticas públicas y por programas de empleo público que han sido un balón de oxígeno para muchas personas, paradas de larga duración, que en la anterior legislatura no tenían respuestas ni políticas públicas de este tipo. En ese sentido, convocamos hoy un programa importante llamado CENIS, que está dotado con 10 millones de euros del presupuesto de la comunidad autónoma, de fondos comunidades autónomas, y que tiene un objetivo de contratación muy claro y muy específico a un sector de la población que nos preocupa y que nos ocupa. Se trata de contratar a jóvenes mayores de 30 años durante un año a jornada completa, y esto es importante, siendo estos jóvenes, como son muchos de ellos, parados de larga duración en nuestra comunidad autónoma. Se trata de incentivar la contratación de aquellos jóvenes que han estudiado, que se han esforzado y que necesitan una oportunidad de empleo para poder iniciar su proyecto de vida en Extremadura. 10 millones de euros y todo el esfuerzo que podamos hacer para que los jóvenes se queden en nuestra comunidad autónoma. Las cuantías para incentivar la contratación de estos jóvenes mayores de 30 años parados de larga duración son importantes. 10.000 euros para aquellos jóvenes que son titulados universitarios o titulados de FP de grado superior. 8.000 euros para incentivar la contratación de aquellos jóvenes que son titulados de FP grado medio o certificado de profesionalidad, y 7.000 euros para el resto de jóvenes parados de larga duración que pueden acogerse a este programa, que pueden entrar en este programa. Cuantías que se verán incrementadas en esas tres modalidades en 1.000 euros cuando al joven al que se va a contratar es una joven. Y esto viene otra vez de nuevo a ser una medida de afirmación positiva en esa transversalidad de género que nutren las políticas de todos los departamentos de la Junta de Extremadura. Con este programa, por tanto, se va a dar la oportunidad de una contratación a jornada completa durante todo un año a 1.400 jóvenes mayores de 30 años parados de larga duración, con esa dotación de 10 millones de euros. Con esta convocatoria cerramos el círculo de las tres convocatorias que a mediados del mes de agosto les presentó la consejera de Educación y Empleo, aquí también en la sala de prensa de la Presidencia. Estoy hablando de la convocatoria del programa colaborativo rural, el de los municipios, que ya ha sido convocado y publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Les estoy hablando del programa Crisol, ese programa destinado a las grandes ciudades y a aquellos barrios donde hay mayores dificultades, que venía a recuperar la filosofía del programa Barrio, y hoy estamos convocando para ese sector específico de jóvenes mayores de 30 años parados de larga duración, el programa CENIS, con 10 millones de euros. En total, 25 millones de euros al servicio de las políticas públicas que apuestan por los planes de empleo público, porque entendemos es una cara de la moneda de las políticas de empleo y de las políticas económicas que hace la Junta de Extremadura. Facilitar que vengan empresas, poner los ingredientes necesarios para que nuestra comunidad autónoma sea atractiva para la creación de empleo privado, pero también apostar por el empleo público y las políticas de empleo público que necesitan los ciudadanos, que son muchos, como les decía al inicio de mi intervención, los que todavía están en las listas del paro. La segunda cuestión que hoy aprobamos en el Consejo de Gobierno tiene que ver también con los jóvenes, con el presente y también con el futuro. Es una convocatoria como las que hacemos todos los años, de manera ordinaria. Aprobamos hoy la convocatoria de las becas complementarias para la universidad para los estudiantes
universitarios. Con un presupuesto de 1.460.000 euros, la nota importante que quiero referir en esta cuestión es que este 1.460.000 euros suponen 200.000 euros más que en la convocatoria del año anterior. Por tanto, una apuesta decidida por la educación pública y por asegurar y garantizar el acceso del conjunto de las familias extremeñas a la educación de sus hijos hasta los niveles universitarios, que es lo que hemos venido haciendo en todas y cada una de las medidas que hemos tomado a lo largo de esta legislatura. Estas becas, que como ustedes conocen, son complementarias de las que da el Gobierno de España, de las que da el Ministerio, y que muchas veces nos preguntamos ¿y para quién son estas becas? Si la gran mayoría de jóvenes universitarios en Extremadura se acogen a las del Ministerio. Para que ustedes puedan tener una referencia, en la convocatoria del año pasado, 689 jóvenes extremeños universitarios de nuestra universidad, de la Universidad de Extremadura, se acogieron a estas becas, a las becas complementarias de la Junta de Extremadura, y 84 jóvenes que, siendo extremeños, estudian en otras universidades que no es la Universidad de Extremadura. Se mantienen todas las modalidades y también las cuantías del año pasado, que ustedes podrán comprobar el detalle en la reseña del Consejo de Gobierno. En este Consejo de Gobierno de hoy hemos visto en el orden del día importantes asuntos por parte de la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De ahí que hoy me acompañe en la rueda de prensa su consejera para poder explicar medidas muy importantes. Medidas importantes que pasan por el compromiso y la gran ejecución que se está haciendo del Plan de Caminos en Extremadura. Son más de 108 los kilómetros que ya hemos arreglado en distintas sesiones del Consejo de Gobierno según se han ido licitando las obras. Importantes ayudas también para ayudar a nuestros productores a que aumenten su capacidad comercializadora. Y lo más importante, querida consejera, es que ayer fue un día importante y ya es una normalidad los vuelos que despegan y aterrizan en nuestro aeropuerto, en el aeropuerto de Extremadura, y hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura también ha tomado decisiones importantes que tienen que ver con otro transporte, que es el transporte regular de viajeros por carretera. Y todas estas cuestiones, en su detalle, en sus objetivos y en profundidad, nos las va a explicar la consejera. Bueno, muchas gracias, Isabel, y buenos días a todos y a todas. Como bien ha explicado la portavoz, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado la licitación de caminos públicos en esta región, 6 lotes por un valor de 1.700.000 euros. En esta legislatura hemos aprobado y hemos redactado 202 proyectos y hemos licitado 107 caminos, dando cumplimiento al plan de caminos que dentro del Programa de Desarrollo Rural teníamos. También hemos aprobado la convocatoria de ayudas a las agrupaciones de productores agrarios para comercializar conjuntamente, algo fundamental en esta región, por un valor de 5.200.000 euros. Y en tercer lugar, y algo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y la compatibilidad de los municipios y el Parque Nacional de Monfragüe. Hemos publicado la convocatoria de ayudas para los 14 municipios que están en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe por 562.247 euros. Y como bien decía la portavoz, el tema fundamental de esta, que tiene que ver con las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, es que se ha aprobado la licitación de las concesiones de líneas de autobuses de carácter regular que circulan sobre todo por nuestros pueblos, por nuestra Extremadura rural. Se trata de unas concesiones de servicio público, porque este Gobierno, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, quiere garantizar la continuidad y el mantenimiento de las comunicaciones existentes entre los municipios extremeños a través del transporte por carretera de autobús. Mejorar nuestro sistema público de transporte por carretera a través de nuestras líneas regulares de transporte es fundamental en esta región. Con esta medida queremos garantizar la conexión de los pequeños municipios entre sí y la conexión de estos núcleos con las cabeceras comarcales, que en muchos casos tienen que ver con temas administrativos, sanitarios, educativos o de ocio. Esto es un servicio público, por tanto universal, y quiero decir que, por supuesto, se cumplirá con todas y cada una de las condiciones de accesibilidad para que nadie se quede al margen.
Somos plenamente conscientes que la movilidad de la gente, que el acceso de las personas al transporte público es un deber de las administraciones públicas cuando las empresas privadas no llegan a prestarlo por su escasa rentabilidad económica, porque además no todo es rentabilidad económica. Por eso se establecen unos mecanismos de ayuda a estas empresas que trabajan en el territorio. Las actuales concesiones finalizaban el 31 de diciembre de este año 2018. Por lo tanto, lo que se licita hoy es por un plazo de 20 meses, que es el plazo en el que nos hemos marcado una plena integración de todo el sector del transporte público por carretera en Extremadura, incluido el escolar. En total, esta mañana hemos acordado licitar 44 lotes que unirán 388 localidades del territorio extremeño con un valor de 7.357.866 euros, donde va incluida también la posible prórroga. Esta medida es otro paso más en esta estrategia transversal que este Gobierno, que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara está trabajando también para evitar la despoblación, para luchar contra el reto demográfico, para que los extremeños y extremeñas puedan seguir optando por vivir en un pueblo pequeño o en una gran ciudad. En total, para este año 2019, el precio de licitación, que significa ayudar a esas empresas a ese equilibrio económico en la prestación del servicio, estamos hablando de 3.300.000 euros. Mirad, desde el año 2000 al 2015, con el Plan Integral de Transporte en Extremadura, con todos los gobiernos socialistas, ha habido una media de 1 millón de euros anuales para esa prestación, para esa ayuda a esas empresas. En el año 2016 y 2017, cuando se instaura la obligación de servicio público, el presupuesto asciende a 1.800.000. En el año 2018, la orden de convocatoria que ya hemos licitado de minimis llega a 2.400.000 euros. Y las licitaciones que hoy se aprueban para el año 2019 y 20, estamos hablando de 3.300.000 euros anuales. Como veis, son números que reflejan una apuesta clara en la que hemos triplicado el presupuesto de la Junta de Extremadura, de la Consejería con competencias en materia de transporte, para el transporte regular por carretera. Porque para elegir libremente, para elegir en libertad dónde la gente quiere vivir en esta región, es necesario que haya un equilibrio entre los servicios que recibe la gente en una localidad u en otra, y para eso es necesario la movilidad en transporte público, y para eso es una baza esencial. Como bien decía la portavoz, obligación de servicio público aérea y lo que une a nuestras 388 localidades en esta región, el transporte regular de viajeros por carretera, que hoy se licita con 44 lotes, que es el completo total. Muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, consejera. Empezamos con las preguntas. Muy buenas. Pues la primera muy sencilla. Creo que ha dicho 388 localidades. Sí. Entonces eso es pleno, la totalidad de las localidades. Sí. Sí. Sale toda la licitación entera al completo de todas las líneas regulares de transporte por carretera, regular por carretera. Sí, me gustaría preguntar por los presupuestos. Se supone que la próxima semana se quieren aprobar en Consejo de Gobierno. ¿Cómo van las negociaciones con Podemos? ¿Va a haber nuevas reuniones o las está habiendo ya esta semana? En esta semana tendremos de nuevo reunión, como la tuvimos la semana pasada, y van por buen camino con aquellos que han querido comunicarse con el Gobierno, dialogar y proponer. Algunos han dicho que no sin leer los presupuestos siquiera, algunos no. El líder de la oposición, el señor Morago.
Y Ciudadanos saben ustedes que tienen una situación, una circunstancia particular, pero aún así también ha habido una comunicación con la vicepresidenta mostrando el interés y ejerciendo la responsabilidad que uno tiene cuando es representante de los ciudadanos, ¿no? Pues claro, decir que no es una cosa sin leerla, pero en definitiva, y mirando hacia adelante, ¿qué es de lo que se trata? Aprobaremos los presupuestos en el calendario que el Gobierno ha estimado y seguimos en unos días claves de trabajo, de escucha y de atender a las propuestas que en este caso el Grupo Podemos está haciendo al Gobierno por mejorar las cuentas, ¿no? Que al final uno propone para mejorar lo que se le ha presentado. Vamos por buen camino. ¿Muchas, Carlos? Solo una. Venga, pues. Asumible la propuesta de Podemos de 170 millones de euros con plan de empleo incluido y demás, y sobre la fotovoltaica de Usagre Bienvenida, que ya tiene los permisos para empezar las obras. Yo no he dicho que el Gobierno asuma o no asuma la propuesta de 170 millones. Esa es una de las propuestas que ha hecho Podemos. Cuando uno negocia y pacta un acuerdo, el acuerdo tiene muchísimos párrafos de distintas políticas y de distintas cuestiones. Por tanto, no podemos hoy de manera sesgada decir esto sí lo hemos aceptado. Entonces, cuando se culmine ese acuerdo y finalice esa fase de negociación en la que estamos, estaremos en disposición de decir lo que sí se acepta o lo que no, y es más, lo dirán ellos que son los que lo han propuesto. No voy a hablar yo en nombre de Podemos. Lo que hoy hemos conocido del permiso administrativo sobre una nueva fotovoltaica es una de esas noticias positivas que vendrán de manera consecutiva en los próximos meses y que tienen que ver con la oportunidad y la generación de empleo privado que va a generar la fortaleza que tiene esta comunidad autónoma en cuanto a las energías renovables. Por tanto, es una buena noticia. Ya saben que hay más de 25 proyectos. No quisiera decirle mal la cifra de proyectos que en estos momentos están en marcha y que están recibiendo autorizaciones administrativas, unas por parte del Gobierno de España y otras por parte de la Junta de Extremadura, en función de los megavatios de los que se trate. Y, por tanto, ya se lo han oído al presidente de la Junta de Extremadura de manera reiterada, que son más de 1.000 millones de euros de inversión los que los próximos, entre este año y el año 19, se van a hacer en la región en lo que se refiere a energías renovables. Por tanto, estamos de enhorabuena y estamos, por tanto, ante una noticia positiva que va a venir en las próximas semanas a medida que se vayan dando las autorizaciones pertinentes. Cuando la competencia sea estatal, se publicará en el BOE, como hemos leído hoy. Cuando la competencia sea autonómica, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, apostar por las fortalezas que tiene esta tierra para que generen empleo privado y con un gobierno social y comprometidos con los más débiles de la sociedad extremeña, apostando también por planes de empleo público, que es lo que está haciendo, esas dos caras de la moneda, que es lo que está haciendo la Junta de Extremadura a lo largo de toda esta legislatura. Sí, hola, buenos días. Sobre el tema de los lotes de transporte, quería saber si las líneas, si se van a modificar, si hay algún cambio en este sentido, el número de líneas, cómo evolucionan respecto al actual contrato. Las líneas que se licitan hoy son las existentes y tenemos un periodo, por eso se ha licitado por 20 meses, para en ese momento, hasta ese tiempo, hacer la reestructuración del transporte regular por carretera junto con el escolar a través de la Autoridad Única de Transporte. No te di bien los datos, Carlos. 35 proyectos que generarán 2.500 megavatios y 1.200 millones de inversión, no 1.000, como te dije con anterioridad. 35 proyectos en estos momentos, 2.500 megavatios y 1.200 millones. Esa es la fotografía, una fotografía extraordinaria, que ya era hora de que tuviéramos una fotografía positiva también. Respecto al programa CENIZ, ha dicho que es para mayores de 30 años. ¿Hasta qué edad? ¿O no hay edad? Decimos lo de mayores de 30 años, Óscar, porque la mayoría de los programas que forman parte del Plan de Empleo Juvenil, que tiene distintas líneas, va hasta 24 años, hasta 25 años, medidas muy específicas para aquellos jóvenes a los que hemos venido atendiendo con los programas públicos de empleo, me da igual estatal que autonómico, en los últimos años, que son los NINE,
que está feo llamarles así, es una denominación un tanto peyorativa, pero hemos hecho y hemos puesto en marcha muchísimos programas destinados a aquellos jóvenes que dejaron pronto de estudiar y luego con la crisis del sector de la construcción fundamentalmente, que es donde se fueron, ni tenían estudios ni tenían trabajo. Y necesitábamos poner en marcha un programa para aquellos jóvenes que se han esforzado y que han estudiado. Y uno, ¿cuándo termina más o menos hoy de estudiar? No es como hace unos años, que esto ha cambiado en poco tiempo. Uno termina la carrera, pero luego se puede hacer un máster, lo cursa, se examina y lo saca. Si puede estudiar algún idioma mejor o si puede hacer un segundo grado mejor. Quiero decirte que hoy la gente, entrar en el sistema, en el mercado de trabajo es tan competitivo que la gente estudia mucho más que solo la carrera como se estudiaba antes. Por eso fijamos este programa a partir de los 30 años. Luego el límite no tiene límite. ¿Puede una empresa, que son las beneficiarias de este programa, las empresas y las entidades privadas sin fin de lucro, contratar a un joven de 39 años? Bueno, pues si consideramos jóvenes a los de 39 años también, de 39, de 41. Pero decimos lo de jóvenes mayores de 30 años por diferenciarlos de otros programas que hemos desarrollado y puesto en marcha por parte del Plan de Empleo Juvenil, el programa de Garantía Juvenil y todas estas cosas, y hemos querido hacer un programa específico para a partir de 30 años, que es cuando uno, en torno a esa edad, inicia la búsqueda activa de empleo de una manera más constante que con anterioridad, que con una edad menor. Ese programa está diseñado específicamente, de ahí la razón que sea a partir de 30 años, sin límite.